invitarle a que pensemos en los versículos del 15 al 19. Mantenga su Biblia ahí abierta y en un momento más llegaremos a esos versículos. Domingos atrás compartía con usted acerca de esta conexión con Dios, de cómo relacionarnos con Dios. Aprendíamos que finalmente Dios busca que usted y yo nos relacionemos con Él, y que relacionarnos con Dios va un poco más allá de una simple actividad, va al grado de esa relación que Dios quiere tener con usted y conmigo. Mi punto era que hablamos mucho de una relación con Dios, hablamos que el Evangelio es una relación, no una religión, pero nuevamente pensaba y compartía con usted que muchas veces no nos han enseñado a relacionarnos con Dios. Y entonces veíamos algunos principios de cómo relacionarnos con Dios, pero una de las cosas más importantes para mí que quiero comunicarles, que al final el propósito máximo, el propósito más sublime de Dios para su vida y para mi vida, no es otro más que tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y a veces nos perdemos en eso y pensamos que el propósito de Dios para nosotros es un ministerio, es hacer una familia, es hacer algo, pero no. Sabes, el propósito de Dios para ti, para tu vida y para mi vida es mantener una relación íntima y cercana con cada uno de nosotros. Jesucristo no fue a la cruz para que tuvieras un gran ministerio, para que te portaras muy bien. Él no derramó su sangre para eso. Él derramó su sangre para librar, para arreglar aquella relación que se rompió allá en el Edén una vez que Adán y Eva pecaron y comieron de aquel árbol que no debían de comer, de aquel fruto. Y entonces, mira, cuando tú y yo entendemos esto, que Dios tiene como su máximo propósito el que tú y yo nos relacionemos con Él, que tengamos una relación con Él, esto cambia entonces nuestra forma de ver la vida cristiana. Y entonces la vida cristiana ya no se trata simplemente de hacer cosas, de venir a la iglesia, ni siquiera de tener un devocional porque lo tienes que hacer o que tienes que dar, como hemos escuchado. Sabes, todo eso ya nace de una relación con Dios. Y entonces venimos a la iglesia porque estamos emocionados de que tenemos un Dios que nos escucha, y es bueno entonces compartir eso con los demás. Y damos entonces porque tenemos una relación con Dios, y Dios nos muestra y nos enseña todo lo que ha hecho por nosotros. Y te das cuenta entonces, las cosas giran en un sentido distinto cuando tú y yo entendemos lo trascendente y lo importante de que Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Cuando lo entendí, ¿sabes? Esto fue algo que abrió mi mente y mi corazón de una manera extraordinaria. Ahora entiendo, ¿sabes? Dios no está tan interesado en mi ministerio. Dios no me ama si soy un excelente pastor y si tengo una excelente iglesia. Dios me sigue amando a pesar de que no sea el mejor pastor o que haga el mejor ministerio. ¿Sabes? Dios me sigue buscando aun cuando me equivoco y cometo errores en mi vida. Porque otra vez Dios no está buscando, su propósito máximo en mi vida es que yo le conozca y que tenga una relación íntima con Él. Y entonces, cuando he entendido eso, ¿sabes? Tener una relación con Dios se vuelve vital en la vida. No es algo secundario, no es algo que puedes dejar en tu vida como una opción B, como un elemento para cuando hay problemas. Y entonces, bueno, voy a orar y voy a buscar a Dios porque tengo problemas. No, esto se vuelve entonces la columna vertebral de la vida cuando caminamos con Cristo. ¿Sabes? Una relación con Cristo, una relación con Dios, si es su máximo propósito, entonces tú y yo debiéramos aprender y buscar esta relación con Él. Hoy quiero hablarte acerca de la oración, porque la oración es el medio por el cual tú y yo podemos conocer y podemos relacionarnos con Dios de una manera especial. Cuando pensamos, ¿qué es la oración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la oración? Bueno, pudiéramos divagar en muchas definiciones y cosas muy complicadas, pero podemos concretarlo a que, ¿sabes? La oración no es otra cosa más que una conversación y un encuentro con Dios. Dos cosas que definen para mí la oración: una conversación. Y cuando tú y yo entendemos que la oración se trata entonces de una conversación con Dios, podemos hacerlo de una manera tan natural. No necesitamos
palabras especiales, no necesitamos ni siquiera lugares especiales. Es una conversación, pero trasciende esa conversación a convertirse en un encuentro genuino con Dios. Y esto es lo que hace entonces extraordinario la oración. Hoy en día hay un gran movimiento en cuanto a lo espiritual. Cualquier persona en el mundo valora la cuestión espiritual, y entonces se habla mucho de meditar, se habla mucho de buscar en nosotros mismos y todo eso. El mundo, la gente que ni siquiera conoce a Dios, está hablando de eso, de lo importante que es la cuestión espiritual en las personas. Y lo que hace distinto la oración a cualquier meditación, a cualquier otra práctica de meditación o cualquier otra cosa, es que la oración nos lleva a un encuentro con Dios. Y eso es lo que hace todo extraordinario acerca de la oración. Y entonces la oración es ese medio por el cual tú y yo podemos encontrarnos con Dios. Y cuando voy a la Biblia me sorprende que la oración está en medio de toda la Biblia. Si comenzamos allá en Génesis, encontraremos cómo los patriarcas, Abraham, Isaac, a Jacob, hablando con Dios, orando, con una familiaridad y con una franqueza extraordinaria. Y los vas a encontrar ahí en Génesis, a estos hombres de Dios hablando con Él, con esta conversación, con este encuentro con Dios. Puedo recordar a Abraham negociando de alguna manera con Dios, pidiendo la misericordia de Dios sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. De una manera extraordinaria, Abraham hablando con tanta franqueza, con tanta libertad con Dios. Podemos ver entonces a estos hombres desde ahí. Luego podemos avanzar y encontrar que en Éxodo la oración fue la manera en que Moisés pudo llevar de alguna manera, asegurar la liberación del pueblo de Israel. Nuevamente encontrarás a Moisés una y otra vez comunicándose con Dios, hablando con Él. De hecho, me parece que el don de la oración, esta comunicación que el pueblo de Israel podía tener con su Dios, era la grandeza del pueblo de Israel. Ningún otro Dios tenía un Dios tan cercano como ellos, que entendían y conocían que su Dios los acompañaba y estaba con ellos en el desierto, con aquella nube durante el día y con aquel fuego, con esa columna de fuego durante la noche. Y ellos estaban seguros, confiaban en que Dios les escuchaba. De hecho, Deuteronomio 4:7 dice: ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cercanos de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que le invocamos? ¿Sabes? Podemos ver la oración ahí. Si avanzamos un poco, podemos llegar a los salmos. Y los salmos son este conglomerado, este conjunto de oraciones que muchos escribieron, en particular el rey David. Y nuevamente, ¿sabes? Son oraciones llenas de emoción, llenas de ese sentimiento que había en el rey David en diferentes circunstancias de su vida. Pero hay una constante. No importaba cuál era su oración, si era una oración pidiendo que Dios eliminara a sus enemigos, pidiendo bendición o protección, siempre la constante era: Dios, tú escuchas la oración. Y encontrarás una y otra vez en David, en sus oraciones, que llegará siempre a un punto y dirá: Dios, tú eres un Dios que escuchas la oración. A tal grado que en ocasiones se siente un poco lejos de Dios y dice: Dios, ¿por qué no me escuchas? David entendía muy bien que el Dios en el cual había confiado era un Dios que le escuchaba. Impactó la vida de su hijo Salomón. Y Salomón construyó el templo. Y en aquella oración grandiosa, en la dedicación del templo, nuevamente Salomón entendía y sabía que ese lugar era la casa de oración, el lugar del cual el pueblo de Israel podría comunicarse con Dios, donde Dios les escucharía desde ese lugar. ¿Sabes? La oración está impregnada en toda la Biblia, alrededor de todos estos mensajes. Si pudiéramos seguir y hablar de Job, es la historia de este hombre que sufrió de una manera
extraordinaria. Pero encontrarás a Job hablando con Dios. Me parece que la oración es la única forma en que se pueden superar los momentos de aflicción y de dolor más fuertes. Y Job nos lo recuerda. Encontrarás a Job hablando con Dios, preguntando por qué, a veces renegando de lo que estaba sucediendo, pero también reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Cada uno de los grandes hombres de Dios, como Daniel, quien fue casi destruido, ejecutado por las autoridades babilónicas debido a su insistencia de orar. Su pecado, o su delito más bien, era que oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas. Y entonces el gobernador de Babilonia se enojó por eso y fue lanzado al foso de los leones con sus amigos. Recordarás esta historia. Fue lanzado Daniel ahí. Y Dios lo salvó de eso. Por un hombre que entendía que Dios le escuchaba. Su petición una y otra vez era que Dios permitiera que el pueblo de Israel volviera otra vez a su tierra. Y Dios respondió su oración. Después, si seguimos por los profetas, encontraremos a Nehemías construyendo el muro de Jerusalén. También en medio de la oración. Nehemías reconstruye este muro alrededor de Jerusalén, en medio de un gran liderazgo, pero también dentro de una gran vida de oración. Hay grandes oraciones en el libro de Nehemías buscando la bendición, la protección de Dios. Y pudiéramos seguir así por todo el Antiguo Testamento y encontrarlo, y encontrar cómo la oración está impresa en todo esto. Pero luego, si brincamos al Nuevo Testamento, encontramos a un Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Encontramos a un Jesús siendo un ejemplo de oración extraordinario. Sus discípulos aprendieron el valor de la oración, y a partir de la iglesia primitiva en Hechos, la oración es la marca de la iglesia primitiva. Una vez que Jesús murió en aquella cruz y resucitó inmediatamente después de que Jesucristo resucitó, los discípulos estaban reunidos haciendo algo, orando. Ellos entendían, ellos sabían lo trascendente de la oración. Y una y otra vez en el libro de Hechos encontrarás que la iglesia estaba juntos, dedicados a la oración. En todas las reuniones de la iglesia oraban y apartaban tiempo para esto. De hecho, el poder del Espíritu Santo desciende a la iglesia por primera vez en una reunión de oración. Y entonces hay algo especial en medio de esto. Si la oración está impresa en toda la Biblia, si es algo que está ahí y es algo tan trascendente, evidentemente es porque es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Es el medio por el cual tú y yo podemos estrechar esta relación con Dios. Y por eso entonces la oración debe ser algo vital, una práctica vital en nuestras vidas como hijos de Dios. Yo quiero entonces hablarte de esto. Yo quiero animarte a que podamos construir, podamos edificar, podamos esforzarnos por tener una buena vida de oración. A este punto te preguntaría, ¿cuánto oraste esta semana que pasó? Si pudieras contabilizarlo en veces, ¿cuántas veces oraste? O tal vez en minutos. De todo el tiempo de esta semana, ¿cuánto tiempo pasaste orando? Lo curioso de esto es que la mayoría de los discípulos de Jesús entendemos lo importante de la oración. Tenemos en teoría una gran teología de la oración, pero tenemos una práctica muy mediocre y a veces hasta nula de la oración. Y si bien es cierto, es una lucha. Y si bien es cierto, a veces no es fácil orar. Y por eso hoy quiero nuevamente poner este tema sobre la mesa y que juntos podamos animarnos y juntos podamos tomar decisiones hoy de comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. El pasaje de Efesios
capítulo 1, los versículos del 15 al 19. Es un pasaje que quiero usar porque es una oración del apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso. Y me parece que esta oración nos muestra de una manera muy práctica algunos elementos que la oración tiene. Y no importa cómo oremos, no importa el estilo, no importa las palabras, no importa el lugar, no importa la posición física que tú y yo tomemos para orar. Me parece que estas son cosas que el apóstol revela en medio de esta oración que nunca debieran faltar y que debiéramos buscar en nuestra oración. Y otra vez espero que sea algo muy práctico para ti. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, dice: por esta causa, es una oración del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza. Y permíteme detenerme aquí. Quiero usar estos versículos para resaltar algunas cosas que me parece que son importantes en cuanto a entender y saber cómo orar. Y la primera cosa que debiéramos de comenzar es conocer cuál es el propósito de la oración. ¿Por qué oramos? Y me parece que el versículo 17 lo describe. El apóstol está orando por esta iglesia y su petición a Dios, a ese Padre de gloria, a nuestro Señor, es que Dios nos dé un espíritu. Les dice que les dé un espíritu a la iglesia en Éfeso y a nosotros hoy también, un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. ¿Sabes? El propósito de la oración. Lo que Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso es que pudieran conocer a Dios. Y me llama mucho la atención pensar en esto, que Pablo no está pidiendo por peticiones específicas de la iglesia en Éfeso que tenían. De hecho, en ninguna oración de Pablo por otra iglesia encontrarás que Pablo esté orando por algunas peticiones específicas. La iglesia en Éfeso estaba sufriendo circunstancias complicadas. Evidentemente, los tiempos que ellos vivían eran distintos a los nuestros, eran menos seguros. Ellos estaban pasando por persecución, por muerte, por enfermedad, por opresión, por separación de los seres queridos en medio de ser dispersados. Ellos estaban viviendo tiempos complicados. Y nota algo, y otra vez, esto es una constante en las oraciones de Pablo por las diferentes iglesias. No encontrarás a Pablo orando por salud. No encontrarás a Pablo pidiendo que cambie el gobierno y que llegue un buen gobernante. Y no encontrarás a Pablo orando porque haya seguridad en ellos y que estén bien. Qué curioso, ¿no es cierto? Me parece que el mensaje es este, ¿sabes? Pablo entendía que lo mejor que podría pedir para sus hermanos en Éfeso era que conocieran al Señor. Y me parece que este es el propósito máximo de la oración. El propósito de la oración no es otro más que podamos conocer mejor a Dios. Ahora, no me malentienda, no se trata de que no podamos hacer peticiones. De hecho, el Señor Jesús en esta oración modelo nos enseñó a que pidamos por el pan de cada día, ¿no es cierto? Que nos librará del mal. En Primera de Timoteo, creo que es en el capítulo 2, si mal no recuerdo, Pablo nos anima a orar por nuestros gobernantes y que pidamos por ellos para que vivamos en paz. No se trata de que no oremos por nuestras necesidades, pero mi punto aquí es que tú y yo entendamos esta verdad. ¿Sabes? El propósito de la oración no es que tú y yo llevemos un pliego petitorio, sino que busquemos a Dios, que nos encontremos en Él, porque al final me parece que es lo que Pablo está
revelando en esta oración para Éfeso, pero también para la iglesia en Colosas y para las diferentes oraciones que hizo por diferentes iglesias. Otra vez, nunca encontrarás a Pablo orando por eso, que el gobierno cambie, que la persecución se acabe. Y me parece que muchas veces tú y yo nos perdemos en este asunto de la oración y pensamos que la oración es, su propósito es llevar simplemente peticiones a Dios. Pero déjame hoy recordarte y decirte que al final Pablo consideraba, y hoy lo entiendo, que el mayor regalo de la oración no es que tú y yo deshoguemos nuestra alma pidiendo cosas, que nos alegremos cuando recibimos peticiones, sino que el mayor bien de la oración es encontrarnos con Dios. Piénsalo. Me parece que tiene un fuerte sentido de realidad esto. Porque cuando tú y yo nos encontramos con Dios, y cuando tú y yo en medio de la oración lo conocemos a Él, las circunstancias a nuestro alrededor pueden ser cualquier circunstancia. Si conoces a Dios, cambiará todo el asunto de las circunstancias. Porque si nada más estamos pensando en las circunstancias, cuando todo está bien, entonces pudiéramos pensar, ¿para qué orar si todo está bien? Si todo me está saliendo bien, si la bendición está llegando, no necesito orar. Pero cuando conoces a Dios, cuando tienes un conocimiento de Dios y puedes entender cómo es Él y saber lo que Él está haciendo, y cuando todo está saliendo bien, tú puedes orar. Porque entiendes que es algo que Dios está haciendo con propósitos especiales para tu vida. Y que esa bendición que Dios te está dando, que esa comodidad que Dios nos pueda permitir, tiene propósitos. Y Dios nos concede esta bendición ahora para bendecir a otros. O Dios nos concede este tiempo de paz para hacer ciertas cosas. Y entonces ya no es la actitud de que para qué orar si todo está bien. Pero cuando las cosas están mal, y conoces a Dios, ¿sabes? Entonces también toda la visión cambia. Como Job puedes saber que Dios está ahí. Y si conoces a Dios, y si tienes un conocimiento de Dios, tienes un conocimiento de su misericordia y de su gracia, puedes entender que aun cuando las circunstancias están mal, Dios no ha dejado de ser fiel en medio de la vida. Pero cuando no conocemos a Dios y las circunstancias están mal, entonces, ¿sabes? Lo que se produce es un desaliento, es un desencanto y decir, pues, ¿dónde está el amor de Dios para mi vida? Por eso, ¿sabes, mi querido hermano? El propósito de la oración es que conozcamos a Dios. Quiero invitarte a que lo tengas en mente y que al orar y al buscar a Dios, consideres esto. Antes de comenzar a pedir nuestras peticiones, y antes de empezar a clamar por todas aquellas cosas que sé que tú y yo necesitamos, ¿por qué no le buscas con el corazón? ¿Por qué no le dices, Dios, quiero conocerte? Dios, quiero comenzar esta relación contigo, quiero comenzar este tiempo de oración, pero permíteme conocerte. Y luego comienza a pedir. Y estoy seguro que aún en medio de nuestras peticiones, Dios se va a revelar. Y Dios va a mostrarse a ti y a mí. Si tú y yo entendemos que el propósito máximo de la oración tiene que ver con conocerlo a Él, entonces algunas de nuestras peticiones estoy seguro que las vamos a eliminar. Algunas cosas no serán tan importantes, algunas cosas no serán tan urgentes. Piensa en la oración y busca la oración en medio de este propósito del cual el apóstol Pablo nos habla y nos deja bien claro. El propósito de la oración es conocer a Dios y no simplemente un medio para obtener lo que nosotros queremos. Dejemos de ver la oración como la varita mágica, como aquella cosa mágica de que si oras Dios te lo va a dar, porque posiblemente no te lo dé. Pero una cosa es segura, en medio de la oración podremos conocerle. Acerquémonos a la oración en medio de este propósito. Luego debemos de pensar
en los resultados de la oración. ¿Qué debo de esperar después de orar? Bueno, hay dos cosas que el apóstol sigue mencionando en los versículos 18 y 19 y tienen que ver con esperanza y confianza. Dice el versículo 18, pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria y su herencia en los santos. Sabes, después de orar, uno de los resultados tiene que traer esta visión, este entendimiento de esas riquezas y de esa esperanza a la cual Dios nos llamó. Sabes, Dios nos llamó a una esperanza eterna. Y cuando en la Biblia Dios habla de esta esperanza, está hablando de este punto de esperanza eterna. Nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza no está en que las cosas mejoren. Nuestra esperanza no está en que el gobierno sea mejor. Nuestra esperanza no es que el cuerpo se sane. Nuestra esperanza no es que ese problema en el matrimonio se resuelva. Nuestra esperanza no está ahí. Tenemos una esperanza eterna, una esperanza gloriosa que trasciende a las circunstancias de este mundo. Y si bien es cierto, Dios obra en medio de los problemas matrimoniales y Dios sigue sanando los cuerpos y Dios sigue obrando y Dios sigue moviendo la historia de este mundo, ¿sabes? Aún en medio de eso, el punto central siempre estará en una esperanza eterna. Y después de orar, tú y yo debiéramos de levantarnos después de orar con un gran sentido de esperanza. Y otra vez, no una esperanza de que ya oré y el problema se va a resolver, sino con ese sentido de esperanza eterna de saber, tengo un Dios grandioso y esto va a pasar. Llegará un momento en que esto va a terminar y mi esperanza no está en este mundo. Está en una esperanza eterna de que un día glorioso, tú y yo, aquellos seguidores de Jesús, dejaremos de estar aquí para estar en su presencia. Esa es mi esperanza. Esa es la esperanza que tú y yo debiéramos tener, y cada vez que nos acercamos a la oración, tú y yo debiéramos de recordar eso. Estamos tratando con un Dios eterno, con propósitos eternos para nuestra vida, con una esperanza eterna que trasciende este mundo. Y otra vez, ¿sabes? Cuando entendemos esta realidad, después de orar, tú y yo podremos levantarnos con esa esperanza y saber, Dios, no sé lo que va a suceder. No sé si el problema se resuelva, no sé si la enfermedad sane, no sé si las circunstancias cambien. Pero una cosa es segura, hay esperanza eterna en ti. Y un día esto cambiará. Un día la situación nuestra será distinta, un día que estemos contigo por la eternidad. Este debiera ser un resultado de nuestra oración, pero también tiene que ver con confianza, con esa seguridad. Mira lo que dice el versículo 19. Dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Mira, nuestra confianza otra vez. El apóstol Pablo está hablando a los efesios de que la confianza no está en la oración. No confiamos en que nuestras palabras puedan hacer alguna diferencia. Es más, ni siquiera confiamos en que entre más gente ore, Dios va a hacer algo. Y qué bueno cuando podemos unirnos. No me malentienda, qué bueno que podemos orar como iglesia y qué bueno que más personas se unan a nuestra oración, qué bien. Pero ahí no está nuestra confianza. Nuestra confianza está en esta superinminente grandeza del poder de Dios para todos los que creemos en Él. Ahí está la confianza. Y cuando tú y yo otra vez vamos a orar, y cuando tú y yo vamos a relacionarnos con Dios a través de la oración, debemos de entender esto, ¿sabes? Mi confianza otra vez no está en mis palabras, no está en mi tenacidad de oración día a día, que es algo que la palabra nos llama a orar sin cesar y a ser insistentes en la oración, pero el poder no está ahí. La oración no está en quien ora.
Y a veces me sorprende, ¿no? A veces pensamos que quien ora es el que tiene el poder y entonces busquemos al pastor para que ore. Gracias, pero usted puede orar al igual que yo. El poder no reside si ora el pastor fulano de tal para que las cosas sucedan. No, el poder no reside en la persona, ni en las palabras que se oran, ni en el lugar donde se ora, ni en ninguna de esas cosas. Reside en este enorme poder y la acción de la fuerza poderosa de Dios actuando en nuestras vidas. Y nuevamente, cuando tú y yo vayamos a orar, debiéramos tener como resultado esta confianza y decir: Dios, estoy bien convencido de que tú tienes todo el poder de hacer las cosas. Alguien dijo que al final la grandeza de la oración no es más que una extensión de la grandeza y la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo oramos y Dios obra, es la gloria de Él. Es una muestra del poder de Dios. No es una muestra de nuestra fidelidad. Déjame desilusionarte en esto y si dices: es que Dios me contesta porque soy muy fiel. No, Dios te contesta, Dios responde a la oración por un simple hecho. Quiere mostrar su gloria y su poder en ti y en mí. Nada más por eso. Dios no responde porque insistimos mucho o porque nos esforzamos mucho. No, la oración es la extensión de la grandeza y la gloria de Dios en nuestra vida. Dios glorificándose a sí mismo. Cuando tú y yo entendemos esto, después de orar, encontraremos siempre esperanza y confianza. Si después de orar sigues igual de preocupado, sigues igual de ansioso, pues a lo mejor algo no está saliendo bien en nuestra oración. A lo mejor no estás partiendo del punto que la oración es para conocerlo a Él y no simplemente para recibir cosas de Él. Tal vez estás poniendo tu vista en las cosas terrenales y no en esa esperanza eterna. Tal vez no estás entendiendo el enorme poder que Dios tiene. Y muchas veces nuestras oraciones son así. Simplemente oramos porque pues nos enseñaron que vamos a orar, pero no confiamos y no creemos que Dios tenga el poder para hacer las cosas. El resultado de la oración, sin lugar a dudas, siempre será confianza y esperanza eterna. Déjame terminar con esto, hermano. Mira, puede haber muchas formas en que tú y yo oremos. Muchos estilos, muchas posiciones, muchos momentos. Algunos oran en la mañana, otros en la noche, otros a mediodía. Sin embargo, debemos de tener cuidado en esto. Que nuestras oraciones siempre estén centradas en conocer a Dios y que esto resulte en esperanza y confianza en Él. Necesitamos, mi querido hermano, aprender a orar así. Aprender a orar con esto en mente, porque al final, ¿sabes? La oración es una muestra, un medio de gracia increíble. Piénsalo. ¿Quién seríamos tú y yo para hablar con ese Dios grande, eterno, perfecto que es Él? ¿Qué méritos tendríamos tú y yo para solicitar una audiencia con el Rey? Ninguno. Y Él siempre está dispuesto. La oración nos acerca a este Padre Celestial que nos escucha, lleno de gracia y lleno de misericordia. Y cada vez que tú y yo doblamos nuestras rodillas para orar, estamos experimentando su enorme gracia. Y cuando lo vemos así, entonces la oración también tiene sentido. Porque es un gran privilegio de su gracia. Dios sabe todo, ¿no es cierto? Dice que las palabras aún no están en nuestros labios y Dios ya lo sabe. ¿Por qué orar entonces? Por su gracia quiere conocerte. Quiere pasar tiempo contigo, quiere pasar tiempo conmigo.
La oración entonces es un excelente medio de gracia. ¿Quieres vivir y experimentar la gracia de Dios? Ora, ora mucho y verás la gracia de Dios en ti. Ese privilegio de tener ese acceso continuo a Dios. Al final, cuando entendemos todas estas cosas, la oración ya no es una actividad, la oración ya no es una tarea por hacer. La oración es un enorme privilegio que cada discípulo de Jesús debiéramos anhelar más y más. Ojalá y esto te anime, mi hermano, y rompas el récord de esta semana. Si respondiste a la primera pregunta y llegaste a algún número, ¿cuántas veces oraste en la semana? ¿Cuántos minutos oraste? Mi oración es que rompas tu propio récord. Y si oraste 10 veces, 5 veces, ores más. Que tal vez 6, que tal vez 7, si oraste 5, que tal vez 10, el doble de veces. Si en toda la semana acumulaste 5 minutos de oración, ¿qué tal esta semana acumular 10 para su honra y para su gloria? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias por esa enorme gracia para nosotros, que nos permite, Señor, conectarnos contigo, que nos permite, Señor, aun cuando estamos en pecado, buscarte y encontrar en ti perdón y misericordia. Gracias, Dios, porque nunca cierras las puertas, porque nunca te alejas a pesar de nosotros. Dios, enséñanos a orar con esto en mente, Padre, que al final la oración se trata de conocerte, de relacionarnos contigo. Que la oración al final, Señor, debiera resultar, Señor, en una gran esperanza, una esperanza eterna. Resultar, Señor, en una confianza en ese poder grandioso que tú tienes para actuar en nuestras vidas. Dios, queremos conocerte cada vez más, queremos crecer en nuestra relación contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí y que esta semana podamos practicar, Señor, y podamos buscarte en oración un poco más, Señor, de lo que habíamos estado haciendo. Te amamos, Dios, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.